Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de taller. En este último envío de la unidad 1 de Educación Informática vamos a hablar de las unidades medidas informáticas. En la ciencia de computación, así como en otras ciencias, tenemos también unidades de medida. Como en el mundo real se utilizan unidades de medida para medir distancia, velocidad y otras cuestiones, aquí también tenemos unidades medidas y las clasificamos en unidades de medida de almacenamiento, de procesamiento y transferencia. Vamos a empezar por las unidades de medida de almacenamiento. Esto es el registro que que tiene un dispositivo dado para mantener datos, ya sea temporales o permanentes. Como por ejemplo, temporal sería la memoria principal, donde están los datos y los programas que ejecutan en el procesador. Y permanente sería un sistema de almacenamiento secundario, donde los datos y programas van a resistir el paso del tiempo y la ausencia de electricidad. ¿Qué contamos cuando contamos en las unidades de medidas? Porque tal vez, por ejemplo, si tenemos que medir una distancia, vamos a contar espacios, le vamos a asignar una unidad, tal vez centímetros, metros, yardas. Y aquí, ¿qué contamos en realidad? Bueno, para eso debemos ver un poquito la evolución de la informática y cómo se dio, qué necesitamos contar. En los primeros años de la ciencia de computación, los ingenieros que estaban haciendo los primeros software se dieron cuenta que están necesitando estandarizar el manejo de los distintos caracteres que se utilizaban dentro de la computadora. Deberían tener una tabla para poder compatibilizar sistemas. De esta manera, los distintos caracteres escritos, imprimibles o manipulables, como la letra y los números, deberían tener un valor dado para poder manejarse de forma interna entre distintos sistemas de computación. También a esa idea de lista se le agregan algunos caracteres que son necesarios para controlar a un dispositivo. Y así es que nace la tabla ASCII. Aquí podemos ver esta tabla empieza en el decimal 0 y finaliza en 127. Si incluimos el 0, estos son 128 caracteres. En la parte izquierda podemos ver caracteres de control, como el retorno del carro, como un avance de tabulación y otros distintos caracteres que se utilizan para controlar una impresora, por ejemplo. En las siguientes columnas podemos observar distintos símbolos, utilizar una operación aritmética, operaciones lógicas y números, y por último podemos ver letras tanto en mayúscula como en minúscula y algunos símbolos más de un carácter alfanumérico. Normalmente todos estos caracteres que vemos en la tabla ASCII para nosotros representan un carácter, un elemento. Toda posición numérica o toda posición de letra va a ser una letra. Ahora, ¿qué significa esto para un almacenamiento de computadora? Lo primero que tenemos que saber es cómo se maneja la información dentro de la computadora. La computadora, para almacenar información, utiliza lo que llamamos un bit. Un bit es una analogía a un transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico que puede mantener un estado, un encendido o un apagado, que puede representar un 0 o un 1 en un sistema numérico binario, o una ausencia o presencia de electricidad, hablando de un sistema eléctrico. Diciendo de otra manera, en un bits podemos representar dos valores. Bits en español también se le dice dígito binario, y es la unidad de información más pequeña que manipula una computadora. Ahora, ¿cómo logramos representar distintos caracteres o distintos números a través de un bit? Bien, la idea es muy sencilla, simplemente agrupándoles. Haciendo grupos cada vez más grandes podemos manipular más información. Por ejemplo, donde tenemos agrupados 2 bits, podemos representar 4 valores. ¿Cómo esto es posible? Bueno, porque esos 2 bits pueden estar en el mismo momento encendido, tendría el primer valor posible, o esos 2 bits pueden estar apagados, sería el segundo valor posible, o ese bit, el primero puede estar encendido y apagado, o el primero puede estar apagado y el segundo encendido. Y de esa forma tenemos 4 formas de representar valores. Con lo cual podemos representar, por ejemplo, en un sistema decimal, el 0, 1, 2 y 3. Ahora, si agregamos más bits y los grupos se van haciendo más grandes, podemos tener más representación de valores. Con 4 bits podemos representar 16 valores, con 6 bits podemos representar 64 valores, y si hacemos un poquito de memoria, en la tabla ASCII que vimos, que tenía 128 valores, si seguimos esa progresión, nos vamos a dar cuenta que con 7 bits podemos representar 128 valores. Lo que aconteció es que inicialmente el byte, que iba a ser la agrupación de bits que mínima se iba a manejar en una computadora, iba a ser de 7 bits.
Pero rápidamente los ingenieros se dieron cuenta que esa tabla era incompleta, que se necesitaba manipular más caracteres de forma estándar, por lo cual en muy poco tiempo fue ampliada a 8 bits y de esa manera poder ser representado 256 valores. Esta tabla ASCII ha sido utilizada por muchos años, de hecho hasta prácticamente 20 años era la única tabla que se venía utilizando, y en esos años se diseñó una nueva tabla llamada Unicode que fue un poquito ampliada. Esa tabla Unicode trabaja con 16 bits, por lo cual puede representar 65.536 valores. Dentro de esto hay muchos juegos de caracteres de distintos idiomas y gráficos que se suelen utilizar, por ejemplo, para hacer iconos. Y hay muchos también que no se están utilizando todavía porque se guardaron para uso futuro. Y cabe aclarar que los primeros 256 valores, son idénticos a la tabla ASCII. De esa forma, el byte actual, o de la mayor época de la vida de la informática, es de 8 bits. Con 8 bits entonces podemos representar 256 valores. Y es lo mínimo que solemos entender, porque menos que eso nos interesa, porque si queremos almacenar una letra, una A por ejemplo, necesitamos tener 8 bits. Si queremos almacenar un número cualquiera, el 5, también se necesitan de 8 bits. Por lo cual, no manejamos bits, sino que manejamos bytes. Ahora, manejar un byte es poco, por lo cual necesitamos manejar unos cuantos miles de bytes, por eso los bytes tienen múltiplos. Los múltiplos son los siguientes: kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte. Cada múltiplo superior al anterior son una equivalencia de 1024. Por ejemplo, un megabyte son 1024 kilobytes. Ahora ustedes se preguntarán por qué no son 1000. Por ejemplo, 1000 metros son 1 kilómetro. Bien, la situación se aclara en la tablita que tuvimos recién a la vista. Si miramos allí la evolución de los bits, que tenemos 10 bits, o sea 2 elevado a la 10, vamos a ver que el número que está allí es 1024. Si vamos a la progresión anterior, que sería 2 a la 9, aunque no está en la tabla, el número en la secuencia es 512. Por lo tanto, el número más cercano al 1000 es el 1024. Por eso es que se utiliza 1024 y no 1000, porque no existe el 1000 en realidad en la secuencia de cantidad de elementos representables por los bits. Entonces podemos entender que un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes y 1024 kilobytes son 1.048.576. Vale aclarar aquí que esto es los números o las unidades que se suelen utilizar en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Linux, iOS, Android. Pero si alguien compra un disco rígido y mira la etiqueta y después mira la información que le da el sistema operativo, se puede llevar una sorpresa. Y esto es porque los fabricantes de discos utilizan una nomenclatura que les conviene, en la cual redondean que el megabyte, en realidad, en lugar de ser 1.048.576 bytes, son 1.000.000 de bytes. Por lo cual, por cada megabyte que tiene un disco rígido, nos están robando 48.536 bytes. Hagan la suma en un disco de 1 terabyte y se van a dar cuenta que esto es bastante. Veamos las medidas de almacenamiento en algunos ejemplos. Acá podemos comparar tres medios ópticos. Los medios ópticos son los que utilizan un rayo láser para leer y para escribirse. CD, DVD y Blu-ray. CD ya tiene más de 40 años, el DVD alrededor de 20 y el Blu-ray un poquito más de 10 o 15. El CD se inventó para poder manejar audio, para poder almacenar música, el DVD para almacenar video, al igual que el Blu-ray, pero todos tienen un formato compatible con datos. El CD en su primera versión podía manejar 0.6 GB, o sea, menos de 1 GB. Algunos años después, con la evolución, el DVD logró manipular 4.7 GB y en las versiones más avanzadas prácticamente 9 GB. El Blu-ray en la versión inicial 25 GB y en las versiones más avanzadas llegó a 100 GB. Todo esto es gracias a la evolución tecnológica que permitió que los rayos láser sean más perfectos, al ser más exactos. Los espacios que se ocupan para hacer los surcos donde se guarda información pueden ser más pequeños y al ser más pequeños se pueden guardar más información en el mismo espacio físico.
Veamos un ejemplo con discos rígidos. Los discos rígidos están desde los principios de las PC, inclusive antes en otros sistemas, otras arquitecturas, y en las décadas han hecho grandes saltos. Empezando en los años 50, los primeros discos tenían muy pocos megabytes, tal vez 2 o 3 megabytes. En los años 70 los discos llegaron a superar los 50 megabytes. En los 80 superaron los 400 megabytes. En la década de los 90 llegaron aproximadamente a medio gigabyte. En los años 2000 superaron los 15, 18 gigabytes, tal vez fue un número aproximado, depende de la marca, modelo. En los 2010, 4 terabytes, y actualmente los discos están superando en sus capacidades máximas los 15 terabytes. Por supuesto, hay algunos más grandes, pero no se utilizan en PC de escritorio. Vamos a hablar de las unidades de medidas a veces llamada mal de velocidad. La unidad de medida de procesamiento, que las utiliza para medir la capacidad de procesamiento de un procesador o algunos chips. La unidad de medida básica es el hercio. El hercio representa un ciclo, representa la cantidad de ciclos por segundo, entendido como ciclo en la repetición de suceso. O sea, si un suceso se repite 4 en un segundo, estamos hablando de 4 Hz. Tenemos aquí un pequeño ejemplo para ser claros, los parpadeos en estas luces virtuales. En el primero tenemos un f de 0.5, o sea, medio Hz, donde el parpadeo se da a una tasa de 2 segundos. En el ejemplo del medio, f1, tenemos un ciclo de 1 Hz y la tasa es de 1 segundo, o sea, el parpadeo es cada 1 segundo. Y cuando tenemos un f de 2 Hz, quiere decir que tenemos 2 parpadeos por segundo, o sea que la tasa es de cada medio segundo. Los CPU repiten muchas veces los ciclos, exactamente están repitiendo alrededor de 1000 millones de veces hoy en día, pero cuando empezaron lo hacían nada más que miles de veces, o sea, en un dado segundo podían hacer algunas centenas o tal vez algunas llegaban a las 1000 instrucciones. ¿Por qué es esto? Porque en realidad los ciclos no son representativos de una instrucción, sino que para realizar una instrucción se suelen requerir de varios ciclos. Depende de la complejidad de la instrucción. Algunas instrucciones muy complejas pueden llevar cientos de ciclos. Entonces, en las primeras PC, primeros procesadores, los CPU eran alrededor de kHz. La evolución la llevó a que unos años después se utilicen velocidades que trabajan en MHz, así que teníamos CPU, por ejemplo, de 15 MHz, 60, y esto se fue llevando, 300 MHz y demás, hasta que en un momento, pasando los años 2000, alrededor de ahí, se llegó a los GHz, donde las CPU podían hacer 1000 millones de ciclos por segundo. Tenemos aquí un gráfico comparando en la línea verde. Ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando, la frecuencia, esto, que es la cantidad de ciclos por Hz, y que ahora después de pasado los 2000, alrededor de mediados 2000, la curva se aplanó, dejó de crecer. Más o menos cuando se llegó a los 3 o 4 GHz, empezó a haber problemas para poder hacer los procesadores más rápidos, dado el gran cantidad de calor que generaban, y el consumo de energía excesivo se necesitaba para hacerlo más rápido. Entonces, los fabricantes decidieron que era más barato buscar otras técnicas para mejorar la velocidad de procesamiento y mantener la frecuencia ahí alrededor. ¿Qué es lo que se hace para mejorar la velocidad de procesamiento? Se ha evolucionado en la cantidad de transistores y en la cantidad de núcleos lógicos. Como ven en la línea negra, núcleos lógicos a partir de los mediados de 2005 empezaron a tener 2 núcleos, 3 núcleos. Esto es como tener 2 o 3 o 4 procesadores en la misma pastilla. Por supuesto que no pueden ser totalmente aprovechados en un 100%, pero eso ayuda a mejorar el proceso. También la cantidad de transistores permite que se puedan procesar de manera preventiva o predictiva más comandos en un mismo tiempo. Lo bueno de todo esto es que el consumo de energía se ha mantenido bastante bajo, de manera que hoy en día los CPU son tan económicos, inclusive en algunos casos más económicos que hace 15 o 20 años. La última unidad de medida que tenemos, y no menos importante, es la unidad de medida de transferencia. Esto es la velocidad con que los datos van a ser transferidos entre distintos dispositivos. Y acá no pensamos solamente en computadoras, aunque sería algo típico, transferir por ejemplo de un servidor a un cliente, sino de cualquier dispositivo. Porque dentro de los periféricos o dispositivos que se conectan a una computadora,
se establece también una red o una conectividad entre ellas, por lo cual se puede medir la velocidad de transferencia. De hecho, cualquier conexión tiene una velocidad de transferencia especificada para poder funcionar. Forma parte de las reglas que tienen que ser cumplidas, el estándar o la norma para poder funcionar. Ahora, las velocidades o las medidas de transferencia se manejan lo que llamamos bits por segundo. No se utiliza byte por segundo. Esto tienen múltiplos obviamente porque los bits son muy chiquitos, así que pueden imaginarse que cualquier transferencia va a requerir muchos bits. Los múltiplos son muy similares a los que vimos en almacenamiento. Kilo, mega, giga, tera son los utilizados actualmente. Tenemos kilobits por segundo, megabits por segundo, gigabits por segundo y terabits por segundo. Cabe aclarar que estos términos suelen ser mal utilizados muchas veces, sobre todo en el ambiente comercial, así como los fabricantes de discos rígidos hacen sus avivadas con este tema. Aquí también los proveedores de redes, sobre todo de internet, suelen decir bytes en lugar de bits. Entonces uno piensa o uno se imagina una velocidad que es 8 veces más rápida, cuando en realidad la velocidad que ellos están vendiendo es de kilobits o megabits. Por ejemplo, una conexión a una casa no es de 10 o de 20 o de 30 megabytes por segundo, no, es de megabits. Para entenderlo mejor podemos hacer un ejemplo. Si un proveedor de internet te dice que te da una conexión de 15 megabytes por segundo, uno rápidamente podría pensar que podría descargar en un segundo, por ejemplo, 3 canciones. ¡Wow! Está bueno. Pero, como deberían haber dicho bits y no bytes, si hacemos el cálculo, lo que estamos obteniendo en realidad son 2 megabytes por segundo, porque daríamos 15 dividido 8, bueno, estamos alrededor de ahí redondeando. Por lo cual, para bajar una canción tal vez necesitaríamos 2 a 3 segundos. Tal vez no parezca mucho hablando de una canción, pero si esto lo proyectamos en videos o programas grandes, la velocidad en realidad es otra cosa, no es lo que uno pensaría primero. Por eso, cuando le digan megabytes, siempre en su cabeza piensen, no, es bits, me lo están diciendo mal, es o un error de desconocimiento o realmente es un error adrede. Bien, todas estas unidades se utilizan entonces en tiempo de transferencia por segundo. Lo veamos con unos ejemplos de algunos dispositivos que tienen conexión. La primera unidad de medida de transferencia como ejemplo que vamos a utilizar aquí es el clásico Wi-Fi, conocido técnicamente como N/802.11n, porque hay varias versiones. Esta versión tiene una velocidad de transferencia de 54 megabits, que suele ser mucho más rápido que el acceso a internet que solemos tener en las casas, que puede rondar entre 10, 20 o 30 megabits por segundo. Cabe aclarar que a las otras versiones Wi-Fi pueden doblar esta velocidad, 108 megabits por segundo, y hay versiones de 300 megabits por segundo. Si vamos a las redes cableadas, una red cableada básica ya bastante antigua, por no decir obsoleta, utiliza velocidad de transferencia de 100 megabits. La que vemos en el ejemplo ahí, que se llama 1000 base-T, tiene una velocidad de transferencia de 1000 megabits, o sea de 1 gigabits por segundo, lo cual sería 20 veces más rápido que nuestro clásico Wi-Fi, y también por supuesto mucho más estable, porque el cable es mucho más estable que el aire al no tener conflictos con otros dispositivos, porque el cable es dedicado para cada dispositivo. USB ya ha tenido varias versiones. El USB 3.0 que estamos viendo aquí supera la velocidad de 4 gigabits, alrededor de 4.2, 4.3. Ahora, estas velocidades son máximas teóricas, porque es difícil que los chips también funcionen tan rápido por culpa de los cuellos botellas que suelen tener con otros dispositivos. Igualmente USB es muy rápido, USB 3 es muy rápido, por lo cual podemos utilizar casi a la velocidad de los discos rígidos internos de nuestra computadora, que utilizan la siguiente tecnología, SATA, o está ahí de los 6 gigabits. Por supuesto que SATA también tiene evolución, porque si utilizamos SATA en algunas versiones anteriores, esto es más lento. Hay SATAs de 3 gigabits y hay inclusive más lento. Bien, y para no ser tan largo esto, podemos hablar de un saltito ahí a HDMI, que aunque ustedes no lo crean, cuando ustedes conectan su computadora a un monitor con HDMI, en realidad lo que están armando es una red que es transparente al usuario,
porque, bueno, porque ya está todo embebido, el hardware y software lo manipula, pero es una red. Por eso HMI en realidad permite que la computadora envíe datos al monitor y eventualmente, si el monitor o televisor está capacitado a hacerlo, también puede enviar datos a la computadora. Bien, el HMI maneja velocidades de 10 gigabits por segundo. Esto quiere decir que un cable de HMI podría mandar dos señales de alta definición en forma simultánea. Así vamos a hacer este video. Yo sé que por ahí estas unidades de transferencia son un poco confusas. Lo mejor para esto es, en la práctica, estar mirando los dispositivos que tenemos en la mano, observando cuando bajamos archivos, los tamaños, mirando los espacios que tenemos en nuestro disco rígido, los espacios que ocupan los diferentes archivos, los tiempos que descargan para bajar transferencia, tal vez por ejemplo utilizando un programa peer-to-peer o de pares, como los clásicos torrent, tenemos mucha información de descarga que va indicando el progreso del archivo según su tamaño, su capacidad de conexión y las semillas de las cuales se está sacando el archivo. Ahí podemos aprender bastante cómo utilizar esto. También existen programas para poder medir la velocidad de nuestra red, como por ejemplo el SpeedTest, donde podemos saber si realmente nuestro proveedor de internet nos da lo que nos ha prometido. En fin, esta parte el hábito hace al monje, porque en la práctica uno empieza a manipular esta jerga técnica de mejor manera. Bien, cerramos este video. Pronto nos vamos a estar comunicando porque se viene un trabajo práctico en el cual ustedes van a tomar mi rol, van a tener que enseñarme a mí términos técnicos de informáticos. Así que bueno, prepárense que viene un buen momento. Nos estamos viendo pronto. Saludos.